Bueno, hola a todos. Hoy tocó solomillo Wellington. Este solomillo que vamos a trabajar hoy, que vamos a hacer hoy, es una receta que hemos extraído de un libro de el Hotel Claridge en Londres. Y es una receta que me hace mucha ilusión hacerla porque tengo un cliente asiduo al restaurante que viene asiduamente y me pide el Wellington que nosotros hacemos. Entonces, esta receta está dedicada a él, a su regalo, además porque fue el que me regaló el libro del Hotel Claridge. Y esta es una versión nueva, por llamarlo de alguna manera, de este solomillo. En este caso nosotros no vamos a utilizar solomillo, vamos a utilizar un lomo bajo de vaca. Lo que hemos hecho es que hemos conseguido un lomo de vaca madurado de 75 días y simplemente lo hemos limpiado. De esa limpieza hemos sacado todo lo que son los restos de grasa, el exceso de las fascias que tiene, y todos esos restos los hemos guardado y los vamos a utilizar luego para sacar un jugo. Hemos bridado hemos sazonado ese lomo, lo hemos bridado. En este caso he utilizado unos cordones porque no disponía de hilo de bridar o de hilo de atar. Ustedes en sus casas pueden utilizar cualquier tipo de hilo que pueda soportar temperatura. Entonces, la intención del hilo para atar el solomillo es para que no se deforme y para cuando en el momento de armar el solomillo Wellington y envolverlo en el hojaldre no tengamos problemas, ¿vale? Entonces, él en este momento lo acabo de sacar del sartén, está completamente marcado, sazonado, y hemos utilizado una plancha con ranuras para evitar que se cocine tanto la carne y permitir que el calor entre las ranuras pueda pasar entre la carne y pueda permitir que no se salga todo el jugo y se pueda mantener en ese proceso que es marcaje. Bueno, eh, normalmente yo suelo utilizar planchas de este tipo, grilladas, para hacer un proceso de marcaje y sobre todo porque da un aspecto bonito, aunque luego lo vamos a cubrir, no va a pasar nada. Lo vamos a apreciar, eso sí, cuando hagamos el corte. Y es importante que tengan en cuenta que cuando se vaya a marcar la carne, siempre se ponga a calentar primero muy bien el sartén, y una vez caliente el sartén, se pone el aceite de oliva. Si se pone el aceite de oliva antes y se pone a calentar el aceite de oliva o el aceite con el que vamos a trabajar, lo que va a pasar es que se va a quemar o va a perder las propiedades organolépticas del elemento graso. Entonces no es aconsejable como tip, quiero decir, y recomendación. Vamos a coger este solomillo y lo vamos a guardar en la nevera unos 4 o 5 minutos mientras se enfría, y luego lo que vamos a hacer, lo necesitamos frío para poderlo trabajar con el hojaldre. Ese es otro de los elementos importantes de este proceso. El hojaldre, en este caso vamos a utilizar un hojaldre que lo trabajamos con nuestro propio obrador para el restaurante, pero en sus casas ustedes lo pueden conseguir en el supermercado. Hay muchas marcas que están bastante bien, quiero decir, que pueden funcionar muy bien con respecto al, al comportamiento de ese elemento en el horno. Y generalmente viene una lámina envuelta en un papel encerado. Ese papel encerado les puede servir a ustedes, luego les voy a explicar para qué. Y esa lámina simplemente va a necesitar un poquitito bueno, va a necesitar que se extienda para que pueda soltar un poco el frío de la nevera, ¿vale? Entonces aquí yo tengo mi propia lámina, que esta, vuelvo y repito, es una lámina de nuestro propio obrador, que es el que nos trabaja en nuestro hojaldre. Le he puesto un poquitito de harina para evitar que se pegue. De todas formas tengo un poquitito más de harina aquí. Estiramos un pelín. Es importante que no rompamos el hojaldre y que no lo hagamos tan fuerte, porque si lo hacemos muy fuerte, el hojaldre se desintegra. Y el hojaldre son capas de harina con mantequilla, entonces no podemos dejar que la mantequilla que está en esas capas se salga. Extendemos un poco. Yo creo que esto va a ser suficiente, el tamaño. Perfecto. Perfecto. Damos otra estiradita.
Un poco tratamos de que sea parejo. Los rodillos no se pueden presionar, entonces hay que dejarlos que rueden para que hagan su trabajo de extender. Bueno, yo creo que ya está. Vale, de todas formas yo saqué 2 pedazos de hojaldre. Este pedazo de hojaldre que tengo aquí y el que estoy estirando es el que nos va a servir para poder envolver ese solomillo y luego terminarlo al horno. Que por cierto, el horno lo tenemos que tener a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo. Y en este momento está en temperatura. Mientras el solomillo se está enfriando para poderlo trabajar aquí, yo estiro esto y luego tengo otra lámina de hojaldre que la tengo aquí reservada, que la vamos a utilizar para hacer una pequeña decoración, ¿vale? Entonces, pero eso cuando lleguemos a ese momento. Seguimos estirando un poquitito. Vale, yo creo que ya está bastante bien. Esparcimos un poquitito más de harina para evitar que se pegue. La harina evita que se pegue el hojaldre, sobre todo en la manipulación. Ok, dejamos reposar ahí. Del sartén que teníamos allí, en donde marcamos el lomo, y habíamos dicho que con los restos de ese lomo íbamos a hacer, el resto del solomillo Wellington, íbamos a hacer un jugo, ¿vale? Entonces vamos a utilizar todos esos restos, vamos a añadirle una guarnición aromática que se compone de zanahoria, de una cebolla echalota, que en Colombia podría ser una ocañera, cebolla dulce o un poquitito de ajo. Y esta vez yo, en mi versión, le voy a poner un poquitito de lardo, un lardo italiano que me trajo una gran amiga mía, que se llama Alejandra Naranjo, y que lo voy a utilizar para darle un poquitito más de melosidad a ese jugo y más suavidad, y que lo suavice un poco más. Y vamos a desglasar con un poquitito de un licor. En este caso voy a utilizar un Oporto. Podríamos utilizar un coñac, o podríamos utilizar un vino blanco, un vino tinto, o cualquier licor que tengamos en la nevera, que tengamos una botella abierta y que ya no la vayamos a utilizar. Entonces vamos a comenzar por la guarnición, ¿de acuerdo? Echamos todos los elementos de guarnición aromática. Ok, aprovechamos y echamos el lardo para que le dé más grasita. Ok, y dejamos que se vayan dorando allí, que vayan cogiendo color, ¿vale? No que se quemen, pero sí que vayan cogiendo un poquitito de color. Este va a ser nuestro jugo que vamos a acompañar el Wellington. Ok, mientras esto se va haciendo, vamos a trabajar una receta que es un buen acompañante de este solomillo, y es el puré de patata. El puré de patata que nosotros trabajamos es una receta de un gran cocinero que se llama Joël Robuchon. Murió el año pasado y es uno de los grandes de la cocina francesa, y su puré de patata se volvió un producto mítico, sobre todo por la elaboración y lo sencillo que es un poco dispendioso, pero merece la pena el esfuerzo. Entonces lo que vamos a hacer es, mientras esto se va marcando, mientras el solomillo se va enfriando, vamos a hacer nuestro puré de patata. Yo ya lo comencé a hacer, simplemente cogí patata de la que tengo en la nevera, o una vieja, sobre todo entre más vieja sea la patata mucho mejor, porque tiene mucho más nivel de almidón, y ese nivel de almidón va a hacer que se ligue más y quede más untuoso. Entonces utilicé unas patatas que tenía, simplemente ya están cocinadas, las cociné con cáscara en agua, y simplemente ahora lo que voy a hacer es hacer un proceso de pasarlo por el pasapuré, y luego lo voy a pasar por un tamiz. En ese tamiz lo que vamos a hacer es que el puré se va a suavizar mucho más y le va a dar una textura mucho más especial. De nuevo, aquí estamos ya con el proceso de la elaboración del jugo de solomillo Wellington. Lo que utilizamos
como había dicho anteriormente, era la cebolla, que era una guarnición aromática, junto con zanahoria y cebolla echalota. En este caso y en Colombia se utiliza la ocañera, que es muy similar. Y lo que hemos utilizado de carne para este jugo o esta salsa fueron los restos de la carne con la que nos sobraron, quiero decir, de la limpieza del solomillo. Cuando se hace la limpieza del solomillo, había explicado que todos esos restos los guardamos, toda la parte grasa, las fascias, que son como los nervios y esas partes duras que son incomibles, no las tiramos, las aprovechamos y las añadimos a todo ese proceso de coloración previo que tuvieron las verduras. El proceso de coloración que se hace con las verduras es justamente para sacarles todo el azúcar, tanto la cebolla como la zanahoria son verduras que tienen bastante contenido de azúcar. Entonces cuando se colorean previamente, todo el azúcar sale y ese azúcar lo vamos a utilizar y le da mucho más, consistencia a la hora de la finalización del jugo. ¿Vale? Entonces dejamos colorear bien los elementos cárnicos, los dejamos allí que se vayan dorando sin que se quemen. Algunas partes se quemarán, esas partes las retiraremos porque las partes negras por haberse quemado, por exceso de cocción, lo que generan es amargor, el amargor de los jugos. Entonces es importante tener en cuenta que cuando se nos quema algo dentro de la guarnición hay que retirarlo para que no le aporte ese amargor al jugo y lo deje con el dulzor que corresponde, ¿de acuerdo? Dejamos que se vaya coloreando bien la carne. Luego al final le vamos a añadir un poquitito de ajo que tengo aquí y le vamos a desglasar con un licor. Como había comentado, en este caso vamos a utilizar un Oporto blanco, que es un resto de una botella que me quedaba y que quería utilizar. Puré de patata, como lo había comentado antes, se pasa primero por un pasapuré y luego lo pasamos por un tamiz. Ya lo tengo casi todo pasado. Este es un trocito que he dejado para que ustedes vean cómo es el proceso. Simplemente pasamos el puré por un tamiz fino con la ayuda de una tapa o una cuchara inclusive, o un elemento plano. Es fácil. De esta manera lo que hacemos es que el puré pasa por esta rejilla y queda mucho más suave una vez pasado por el pasapuré. Recuperamos, ¿vale? Y lo añadimos al resto del puré. Ya está. Ok, pasamos a lo siguiente. El puré lo terminamos después. Ok, vamos ahora a trabajar el solomillo. Vamos a comenzar a envolverlo en la lámina de hojaldre y lo vamos a meter posteriormente al horno. Mientras esto se va terminando, vamos a mermarle un poquito la temperatura. Vamos a cortar las bridas de la carne. Como comenté anteriormente, las bridas que utilizamos en este caso son unos cordones, ¿vale? Porque no teníamos hilo de bridar o hilo de atar. Entonces utilicé un tipo de cordón para poderlo atar y permitir que la carne o el trozo de carne no se desbarate, ¿vale? Esta carne estuvo en la nevera más o menos unos 15 minutos y lo que hemos hecho es tratar de cortar el proceso de cocción. Como la marcamos primero, previamente estuvo sazonada, la marcamos en el sartén donde que hemos utilizado para hacer el jugo, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a envolver el solomillo Wellington con el trozo de carne que tenemos. Entonces, aquí tengo yo una bandeja que es la que vamos a utilizar en la elaboración. Antes había dicho que cuando compramos el hojaldre en el supermercado, los hojaldres vienen envueltos en una hoja de papel sulfurizado. Si no tenemos papel sulfurizado, que me gusta utilizar más que un papel aluminio, pues el mismo papel en el que viene envuelto el hojaldre, ese nos puede servir para utilizarlo como base de bandeja, ¿de acuerdo? Ok, nuestro solomillo, esta es ya la plancha estirada, nuestro solomillo Wellington, lo ponemos del lado de presentación. Este es el lado menos bonito y este es el lado que va a ir en la parte de abajo. ¿Sí?
cortar un poquitito el hojaldre aquí. Vamos a cubrir un pelín acá y vamos a cortar un poquitito de este hojaldre. Cerramos, vamos. Ok. Y este es el que vamos a poner. Ahora vamos a coger un pincel. Vamos a quitar el exceso de harina. Ok. Cerramos bien por todos lados. Y vamos a utilizar este trozo de hojaldre que les había comentado anteriormente, que se utiliza mucho a nivel hotelería. En este caso tenemos que aplanar mucho más el hojaldre que la vez pasada, porque es el que nos va a servir. Necesitamos que no infle mucho. El hojaldre, como saben, son muchas capas. Y lo que necesitamos es que el hojaldre no suba tanto, no sufle. En este caso lo que utilizamos es justamente lo contrario. Con un poquito de harina, para evitar que se nos pegue tanto. Con los restos de hojaldre que nos quedan, podemos hacer al otro día croissant al desayuno. No se desperdicia nada. Ok. Cortamos ahí. Cortamos ahí. Cortamos ahí. Y cortamos ahí. Estiramos un poquitito. Ok. Y comenzamos a hacer cortecitos. Ok. Con el mismo cuchillo hacemos cortes en el hojaldre. Es probable que aquí nos sobre lámina de hojaldre. Si lo hacemos más seguido va a ser más bonito luego la rejilla cuando abra. No pueden ser tan seguidos porque si no se rompe la rejilla y pierde el efecto. Yo creo que es suficiente. Ok. Entonces, cubrimos. Vamos a cortar un poquitito. Vamos a cortar el exceso de masa. Ok. Y aquí levantamos y metemos. Levantamos y metemos. Ok, ¿de acuerdo? Acá. Quitamos el exceso de harina. Ok. Y la bandeja también. Y aquí tengo dos yemas que he emulsionado. Perdón. Dos yemas que he emulsionado y que la vamos a utilizar para
pintar la masa del solomillo Wellington. De esa manera nos va a colorear bastante bien y va a quedar mucho más parejo el color. La temperatura del horno deben ser aproximadamente unos 200 grados de temperatura y la cocción yo diría que serían unos 15-20 minutos. Iremos viendo de todas formas. Ya vuelvo y lo repito, cada horno tiene un comportamiento distinto. Influye mucho que sea un horno a gas, que sea un horno eléctrico. Influye mucho en los tiempos de cocción, pero eso lo vamos viendo a ojo. De todas formas, el lomo, al estar medianamente cocido exteriormente, él luego va a ir cociéndose y luego lo sacamos en el punto que nosotros queramos. Claro, mucha gente tiene termómetro en la casa, o sea que pueden utilizar el termómetro para saber cuál es el punto de cocción que quieren en el centro del lomo. Este lomito que he hecho es más o menos como para 2 personas. Son más o menos unos 900 gramos, 800, 900 gramos. De esos 800, 900 gramos sacamos un 30%, que fue lo que utilizamos para el jugo, que es lo que estamos haciendo. Ahora le vamos a dar una vuelta, lo tenemos abandonado y ok, lo importante es que quede bien adornadito el huevito. Ok, una última pasada por aquí, por el lado de presentación. Y ya está. Este es un huevo que tiene, un huevo campero que trabajamos aquí en Madrid, en una finca, y que la yema es amarilla, casi naranja, por la alimentación de la gallina, claro. Ok, este más o menos es el aspecto. Ahora va a entrar al horno y lo vamos a dejar unos 15-20 minutos. Mientras tanto vamos a terminar. Aquí estamos añadiendo el oporto al jugo. Lo que tratamos es con el licor de desengrasar un poco todo el sartén para recuperar todos los jugos, todo el azúcar que tiene el propio sartén, de la carne que ha soltado, de las verduras. Entonces dejamos que todo ese líquido, todo ese alcohol haga efecto y vaya recuperando todo lo que son los jugos. El alcohol por sí solo se va evaporando y si no, utilizamos un mechero para ayudar a que se evapore a través de un flambeador. Cuando ya creemos que se ha evaporado todo, ¿vale? Añadimos, en este caso vamos a añadir consomé de agua. En el restaurante nosotros solemos utilizar un consomé de carne o un consomé de pollo en su defecto, o un consomé de jugo de ternera que hemos hecho previamente. En este caso, como lo vamos a hacer de una manera casera, vamos a utilizar agua. Dejamos que se cocine un poco la carne allí y las verduritas. Bajamos la temperatura a fuego medio, dejamos que vaya soltando y cuando ya esté terminando el proceso de cocción del solomillo, colamos y comenzamos a ligar nuestra salsa. Ya está, vamos a ver cómo va el solomillo. Bueno, hemos terminado ya con todo lo que fue el proceso del jugo. Recordar que lo que hicimos fue dorar todas las legumbres, la zanahoria, la echalota o la cañera, la cebolla dulce, le añadimos el lardo de cerdo o el tocino y luego, una vez dorado todos esos productos, añadimos los restos de la carne de lo que nos había sobrado la limpieza del solomillo. Una vez dorado todo eso, quitamos toda la grasa del sartén y le añadimos el oporto. Dejamos que se evaporara el alcohol y una vez evaporado añadimos agua. En este caso añadimos agua.
Normalmente en los restaurantes o en Hortensio, trabajamos mucho el tema de los jugos, utilizamos consomé de pollo, que lo hacemos nosotros mismos, o si no, un consomé de algún tipo de carne. Se puede utilizar consomé de ternera, o se puede utilizar un consomé de lomo o de costillas de res, dependiendo del producto que tengamos. Pero en este caso he utilizado agua porque es lo más práctico y además lo más fácil que podemos hacer. No nos vamos a poner a marchar un consomé de pollo o un consomé de una carne para marchar muy poquito jugo de carne. Bueno, una vez cocinado toda la carne, que yo pienso que son entre 25 y 30 minutos, a fuego medio alto, colamos todo eso, recuperamos el jugo, tiramos todo lo que es los restos de la fibra y simplemente ponemos a reducir. Y este es el resultado de lo que redujimos. Entonces aquí tenemos ese caldito reducido que es como un gravy colado, una salsita marrón muy dulzona porque tiene mucho sabor a oporto, y al mismo tiempo el azúcar de la zanahoria y la cebolla han ayudado a que mantenga un dulzor muy particular. Vale. Luego tenemos el puré, que como les había explicado anteriormente, el puré lo habíamos hecho, primero habíamos cocinado las papas en agua, luego las habíamos pelado, siempre en caliente, y una vez peladas las papas, las pasamos por un pasapuré. Pasado por el pasapuré, utilizamos un tamiz para volver a pasar ese puré. Y luego le añadimos en una olla, ponemos un poco de leche, una leche infusionada. La leche infusionada se puede utilizar un ajo y una ramita de tomillo para aromatizarla sobre todo, y se ponen a calentar. Y mientras está caliente la leche, vamos añadiendo la leche al puré de patatas. Y también, a medida que vamos removiendo y vamos incorporando la leche en el puré, vamos añadiendo mantequilla. Nosotros, para que hagan un cálculo, hemos utilizado, aquí hay unas 5 o 6 patatas aproximadamente, 6 patatas medianas. He utilizado 2 tazas de leche entera y unas 3-4 cucharadas de mantequilla. La mantequilla se va añadiendo poco a poco mientras se va revolviendo, hasta que quede una textura sedosa y un poco fácil de trabajar. ¿Ya? No puede quedar un puré tan duro, ¿no? El puré debe quedar como una crema muy sedosa, ¿cierto? Que tenga la textura de un potaje, pero sin ser tan duro como el puré de patata solemos tomar. Entonces vamos a poner aquí el puré de patata, lo van a ver ahora que lo servimos. El puré de patata ya tiene sal, ya tiene pimienta y hemos utilizado la misma pimienta blanca, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos el solomillo Wellington, que esto fue una vez cocinado en el horno durante 20-25 minutos a 200-210 grados de temperatura. Lo he dejado reposar un poco, porque si se corta en caliente, el solomillo se va a desbaratar, la masa de hojaldre. Entonces yo lo suelo dejar reposar unos 20-25 minutos antes de ser consumido. Y pues ya está, ahorita sí, a la mesa, ya a comer. Listo, ya estamos en la mesa. Aquí estamos cortando el Wellington, que yo creo que está en su punto, ya lo miraremos, a ver qué tal está. Vamos a servir. Yo creo que tiene muy buena pinta. Y este otro por acá. Luego vamos a acompañar con un poquitito de puré. Perdón. Puré de ayote rouge. Me gusta porque es muy suave. Por aquí. Yo estoy a dieta, Juan Pablo no. Y luego vamos a poner un poquitito del jugo del solomillo.
Es un jugo que no tiene ningún tipo de espesante, el espesante natural de la carne, y el azúcar ha ayudado a que espese y que tenga consistencia. Entonces no hemos utilizado ningún tipo de harina ni ningún tipo de grasa para espesar. Ahora una buena copa de vino, agua, ya está.